Bueno, pues lo prometido es deuda. Dejamos una ventanita abierta y yo creo que a partir de hoy también vamos a volver a dejar otra ventana abierta porque son muchos los temas que deberíamos de tratar, sobre todo para prevenir enfermedades. Tenemos con nosotros de nuevo a José Antonio Carnerero. Él es médico especialista en el aparato digestivo y el otro día cuando estuvimos hablando apareció una palabra que está últimamente muy de moda. Yo no entiendo de esto, pero él yo creo que él está encantadísimo de contarnos lo que tal, cómo estamos. ¿Qué José tal? Antonio. Buenos días, Isma. De Muy nuevo bien, con gracias, nosotros. de nuevo. Gracias a ti, porque lo importante siempre, como lo decimos, la prevención, eso es muy importante. Y sobre todo, pues conocer nuestras propias enfermedades. Uy, tengo esto. Puede ser, ¿en qué momento tengo que acudir al médico? ¿En qué? Entonces esas cositas muchas veces las dejamos de lado, pero hay que tenerlas. Y si ya la enfermedad nos suena un poquito, pues bueno, yo creo que la enfermedad que vamos a hablar hoy, yo no sé si es enfermedad, trastorno, es lo que sea, da igual, pero es un nombre que últimamente estoy escuchando mucho. Suena en todos lados. ¿Ah, que sí? Hablamos de SIBO, esa palabra que no sé qué significa, pero que padecen muchísimas personas, ¿no, Sí, José Antonio? efectivamente, Isma. El SIBO se define como, bueno, son las siglas en inglés y así se define como el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Y bueno, clásicamente el síntoma típico con el que se asocia es esa inflamación abdominal, esa distensión abdominal, ¿no? Sobre todo, pues una distensión que ocurre postprandial, empieza unos 30 minutos después de las ingestas, ¿no? Ya cuando el contenido alimenticio pasa al intestino delgado. Y pues en ese contexto de trastorno de sobrecrecimiento de bacterias, pues se puede producir una digestión especialmente fermentativa y producir mucho gas. Ajá. Pero bueno, verdaderamente hoy día el término SIBO se describió inicialmente asociado a alteraciones anatómicas, especialmente después de una cirugía, ¿no? Que podrían pues perderse una serie de mecanismos de defensa o secundarios a veces a pegaduras, ¿no? Que se forman entre los intestinos que se llaman bridas. Ajá. Y aunque se empezó a acuñar el término ahí, ¿no? Hoy día sabemos que el SIBO verdaderamente no tiene por qué existir un sobrecrecimiento de un microorganismo ni que sea bacteriano. Por lo tanto, preferimos utilizar, y así se hace, el término de disbiosis. Disbiosis, que significa que se ha perdido el equilibrio en un medio, en este caso en el medio del aparato digestivo, y nuestro microbioma pues se ve afectado. Puede ser simplemente una pérdida de diversidad, no tiene por qué sobrecrecer, en este caso, bacterias, y si sobrecrecen microorganismos, pues también pueden sobrecrecer otro tipo de microorganismos, pues como pueden ser arqueas, como pueden ser pues levaduras, ¿no? Cándida, en este caso en forma de hifas. Total, que el concepto se amplía muchísimo y ya no solo es SIBO distensión, sino que más bien tenemos que hablar de disbiosis intestinal, aunque bueno, la disbiosis también puede ocurrir en la boca, en el estómago, en el colon, o sea que es una mezcla tremenda y los síntomas son muy diversos. Los síntomas, aunque sigue siendo el principal esa hinchazón, esa distensión, pues los síntomas digestivos con los que se puede presentar son múltiples: diarrea, estreñimiento, flatulencias por arriba, gases malolientes por abajo, muchísimo reflujo. Y bueno, hay que también tener en mente que no solo se va a presentar con síntomas digestivos, sino que además pueden ocurrir presentaciones extradigestivas, pues porque todo este trastorno a través de la sangre y el sistema nervioso pues llega al resto del cuerpo. Claro. Y pueden producirse síntomas pues de todo tipo, síntomas de depresión, de migraña, de la piel, o sea que tenemos un campo amplísimo. Yo prometo no enrollarme, pero un campo muy amplio. Aquí la palabra SIBO no es tan cortita, ¿eh? Aquí hay mucho que hablar. Porque ¿con esto se nace o hay algunas causas que lo produzca o algo? Lo que hablábamos, que esto no es de repente tengo SIBO y ahora ya trátame y estoy otra vez normal. Sí, esto es, ¿no? efectivamente, esto es la trayectoria a lo largo de tu vida. Pues hay factores perinatales, hay factores ambientales, hay infecciones, hay muchísimas causas que han podido llevar
al desarrollo del trastorno, ¿no? Y aquí es donde está la complejidad de la situación, donde verdaderamente en consulta estás viendo una situación puntual, pero hay que analizar todo lo que viene detrás, ¿no? Es multifactorial, por entenderlo, muchas causas. ¿En qué momento debo de decir voy a actuar, voy a ir al especialista? Mi médico tiene que verme. Cuando hay síntomas. Cuando existen síntomas digestivos, hay que acudir al especialista, bien porque tengas el síntoma típico, que te estás hinchando, o bien pues porque estás teniendo otro tipo de trastornos que también se relacionan con la entidad. Hay que ir al especialista, pero ya no solo por el tema de ver si tienes SIBO o no, sino porque en este contexto de disbiosis, todos los síntomas asociados, no debemos de perder el hilo de que lo más importante y la valoración inicial pues debe de incluir el despistaje de patología orgánica, es decir, aquellas pues, que tienen una base inflamatoria, incluso una base tumoral, para pues no equivocarnos y ir un poco formando la casa desde los cimientos hasta arriba, ¿no? Vale, no nos obsesionemos, ¿eh? No nos hartemos esta noche de tomar refresco con gas y mañana nos encontremos que estamos exactos y nos vamos al médico. No, tampoco, que esto tiene un proceso y que una continuidad, ¿eh? sobre todo, digo yo, por lo que estoy entendiendo. Se diagnostica. Yo llego, tengo esta patología, yo me siento estos síntomas, doctor, ¿qué hago? Pues ya me empiezas a organizar, ¿no? Mandamos pruebas, ¿por dónde vamos? Pues lo primero, el diagnóstico. Para llegar al diagnóstico de la disbiosis intestinal, lo fundamental es la historia clínica, es decir, un diagnóstico clínico, donde ahí nosotros, pues en función de los síntomas, vamos a tener una orientación. Y luego pues es cierto que nos podemos apoyar en una serie de test, sobre todo test que son de aire expirado, aliento, ¿no? Donde se puede medir en concreto algunos gases, pero sin perder la pista de que el diagnóstico es absolutamente clínico y con la valoración del despistaje previo de patología pues orgánica, ¿no? Una vez que ya tienes en este sentido, pues descartado que no hay un proceso así malo, ¿no? Por decirlo, maligno, ¿no? O inflamatorio de base importante, este SIBO, esta disbiosis, pues hay una serie de datos clínicos que te pueden orientar a un tipo u otro de disbiosis, ¿no? Y en este caso, pues si nos centramos en las intestinales, ¿no? Son las más frecuentes en el intestino delgado, pues podemos tener un exceso, por ejemplo, de bacterias productoras de hidrógeno, que clásicamente, además de la distensión, pues suele cursar con diarrea, un exceso de arqueas que producen metano, que a diferencia del hidrógeno, en vez de diarrea, se asocia más al estreñimiento. Un exceso también de bacterias pues, productoras de sulfuro de hidrógeno, que pues, clásicamente pues, genera nublina, una especie de nublina mental, inflamación de encías, gases muy malolientes que no suenan pero huelen muy mal. O incluso a veces existe el SIFO, que es cuando lo que prolifera es la cándida, hay un crecimiento anómalo en forma de hifa, bueno, término un poco así más específicos, pero que te hacen sospechar que lo que está sobrecreciendo y alterado, pues en este caso no es ni este tipo de microorganismos. O sea que nosotros, pues en este caso mucha apetencia por dulce, una serie de datos clínicos que nos dan la pista para poder encender la bombilla y decidir ahí el manejo que no es fácil, que no es fácil. Exacto, de que algo está pasando. Es verdad que somos lo que comemos. ¿Estas enfermedades se pueden prevenir? Bueno, los hábitos de vida saludables, pues lógicamente van a favorecer que este trastorno no se establezca, ¿no? Lo que pasa es que, como hablábamos, que aquí es tanto los factores que te pueden llevar a la condición, porque estamos hablando de factores psicoemocionales, del sueño, de la buena alimentación, pero es que desde que naces, la lactancia materna, todo, ¿no? Luego, pues ahí sí que hay unas estrategias preventivas, sobre todo que nosotros las tratamos de aplicar ya cuando hemos tratado y hemos recuperado en ese mantenimiento, pues para evitar la recurrencia, que es algo que ocurre habitualmente, pues de forma frecuente en este perfil de paciente, ¿no? Que con facilidad tiende a la recurrencia de los síntomas. Y una vez diagnosticado,
¿Tiene tratamiento? ¿Se puede llevar una vida normal? ¿Cómo se trata esto? Pues mira, Isma, esto hay que tratarlo de una forma integral, ¿no? Al final, muchos de estos cuadros antes se consideraban este colon irritable, este intestino irritable, y aquí la mirada tiene que ser integral, es decir, buscando en primer lugar la causa, que no exista una causa pues, a la que haya que dirigirse al 100%, ¿no? Un trastorno de base, lo que hablábamos antes, y luego ya centrándonos en el propio tratamiento de la disbiosis, pues normalmente se organiza en fases, donde existe una primera fase de limpieza intestinal, ¿no? Donde se trata de readaptar y hacer una, bueno, su nombre propio, el nombre lo indica, una limpieza de lo que sobra, por entendernos. Luego una fase de recuperación, tanto de esa microbiota, pues que a veces suplementamos con probióticos, y también de las mucosas digestivas que, bueno, pues que se ven dañadas. Y la última fase, que es la que un poco se relaciona con la prevención, que es la fase de mantenimiento. Pues vale. si identifica el factor principal, pues tratar de que esto no vuelva a aparecer. Eso es lo más importante. Por eso siempre decimos que lo importante es ponerse en las mejores manos. Y aquí lo tenemos. Qué suerte hemos tenido de tenerlo con nosotros al doctor José Antonio Carnerero. Además, él, bueno, es médico en la Seguridad Social, pero sí que también, bueno, pues trabaja para la privada, ¿no? Que también... Sí. Bueno, tal como sabes, pues estamos ahí en el Hospital de las Andas, en la Seguridad Social, y pues luego haciendo actividades también en diferentes grupos, aquí en Cádiz, en el grupo médico López Cano, con el grupo HLA en Lobatón, un poco pues apasionado. Exacto, dando su vida por la medicina, que es verdad que tenemos grandes profesionales en nuestra seguridad social y también, por supuesto, como no puede ser de otra forma, en la privada. José Antonio, siempre nos quedan dudas, porque es verdad que a mí se me han quedado algunas en la cabeza. Esto tenemos dudas hasta nosotros. Exacto. Ahí, lógicamente, es una entidad que está ahora en auge, pero que tenemos que darle forma, y no todo ahora en esta vida puede ser SIBO, hay que tener muy clarito y conceptualmente no desorganizarnos, y a partir de ahí pues tenemos que seguir investigando, sacando conclusiones, estudios bueno, que tengan validez, pues, para hablar con más criterio. Genial. Pues muchísimas gracias, José Antonio, y bueno, te emplazamos, no te vayas, quédate con nosotros siempre, volveremos. Porque es verdad que bueno, sobre todo lo más importante es el prevenir, y si podemos llegar a prevenir enfermedades como esta o descartarlas, porque quizá, bueno, pues no tenemos hijos, tenemos otra cosa, ¿no? Eso, no perder ahí el hilo. Pero siempre buscar soluciones a los problemas y un medicamento para cada enfermedad. Y si no el medicamento, pues los hábitos de vida. Es importantísimo. Tengo una dieta mediterránea maravillosa y unos parajes estupendos para hacer deporte, para comer y todas esas cosas. Así que vamos a disfrutarlo. Gracias, José Antonio. Nada, gracias a vosotros, Isma, como siempre. Nos vemos pronto. Igual. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.